Ejemplo 6.4. 2 moles de un gas ideal sufren una expansión isotérmica reversible de 0.0275 metros cúbicos a 0.0545 metros cúbicos a una temperatura de 500 Kelvin. Calcule el cambio de entropía del gas. Es muy importante identificar en este tipo de problemas el proceso termodinámico que se está dando. En este caso es una expansión isotérmica reversible. También identificar los datos nos dice que son 2 moles de un gas ideal, se parte de un volumen inicial de 0.0275 metros cúbicos a un volumen final de 0.0545 metros cúbicos. Es un proceso isotérmico que se va a dar a una temperatura de 500 Kelvin. Los datos los extraemos, como habíamos dicho, el número de moles, el volumen inicial, el volumen final, la temperatura del proceso. Bien, como nos pide el cambio de entropía y es un proceso reversible que sufre un gas ideal, recordemos que vamos a utilizar esta ecuación. Bien, ya que el proceso termodinámico es isotérmico, la temperatura no va a cambiar. Por tanto, este término de acá es igual a 0. Así que para este planteamiento del problema, el cambio de entropía va a estar dado por este término de acá. Sustituimos los datos, los moles. En este caso vamos a utilizar como constante de los gases ideales el valor de 8.314 joules por mol Kelvin. Logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, que sería este valor. Bien, podemos ver que se van moles con moles, se va a ir metro cúbico con metro cúbico internamente dentro del logaritmo y nos queda la siguiente expresión. Nos queda joule por Kelvin, como habíamos dicho que son las unidades de la entropía. Para este proceso, por tanto, el cambio de entropía es igual a 11.37 joules por Kelvin. Ejemplo 6.5. Se suministra calor a 570 gramos de hielo, inicialmente a menos 10 grados Celsius, lentamente hasta cambiarlo en agua a 47 grados Celsius. ¿Cuál es el cambio en la entropía de la muestra? Comenzamos con la primera etapa, pasar de hielo a menos 10 grados Celsius a hielo a 0 grados Celsius. Extraemos los datos del problema, la masa, que es de 570 gramos. Esta masa de hielo se va a mantener constante en todo el proceso. El calor específico para el hielo, recordemos que es de 0.5 calorías por grado Celsius. La temperatura inicial, que es de menos 10 grados Celsius. También recordemos que para estos cálculos la temperatura debe ser absoluta o en valores absolutos. Así que a este valor le sumamos 273.15 y nos da un resultado de 263.15 Kelvin. La temperatura final la pasamos también a Kelvin y nos da un resultado de 273.15 Kelvin. En este caso, como es un proceso en donde hay un cambio de temperatura, el cambio de entropía se calcula con la siguiente expresión. Sustituimos los datos, la masa, que es de 570 gramos, el calor específico del hielo, que es de 0.5 calorías por grado Celsius, logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Realizamos este producto, nos da este resultado, podemos observar que se van gramos con gramos, internamente en el logaritmo se van Kelvin con Kelvin. Y nos queda como resultado del primer cambio de entropía de 10.63 calorías por Kelvin. Puede surgir la pregunta, pero aquí estaba en grados Celsius, porque aquí se puso Kelvin. Recordemos que un delta de grados Celsius es igual a un delta de Kelvin. Pasamos a la segunda etapa. En este caso hay un cambio de fase. Pasamos de hielo a 0 grados Celsius a agua líquida a 0 grados Celsius. Tenemos como datos la masa, que es igual a 570 gramos.
Como hay un cambio de fase, vamos a utilizar el calor latente de fusión para el agua, que es de 80 calorías por gramos. La temperatura de fusión, que es 0 grados Celsius, si lo convertimos a Kelvin, es igual a 273.15 Kelvin. Para el cambio de entropía, vamos a utilizar esta ecuación, que es el cociente del producto de la masa por el calor latente de fusión entre la temperatura a la que se da ese cambio de fase. Sustituimos los datos, la masa, como decíamos, el calor latente de fusión del agua y la temperatura a la que se da ese cambio de fase. Se van los gramos con los gramos, hacemos este producto, lo dividimos entre este valor y nos da este resultado. El cambio de entropía para esta segunda etapa es de 166.94 calorías por Kelvin. Pasamos a la siguiente etapa. Ya tenemos el agua líquida a 0 grados Celsius y ahora quiero pasar a agua líquida a 47 grados Celsius. Los datos, la misma masa, 570 gramos. Ahora vamos a utilizar el calor específico del agua líquida, que si recordamos es igual a 1 caloría por grado Celsius. La temperatura que partimos es de 0 grados Celsius, que es igual a 273.15 Kelvin, a la temperatura que queremos llegar, que es de 47 grados Celsius, pasado a Kelvin es 320.15 Kelvin. Como hay un cambio de temperatura, el cambio de entropía va a estar dado por la siguiente expresión. Sustituimos los datos, la masa, el calor específico del agua, logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Realizamos este producto y nos da como resultado el cambio de entropía de 90.50 calorías por Kelvin. Procedemos a calcular el cambio de entropía total, que es igual a la suma del cambio de entropía de la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En la etapa 1, el cambio de entropía nos dio de 10.63 calorías por Kelvin. En la etapa 2 nos dio de 166.94 calorías por Kelvin. Y en la etapa 3 nos dio de 90.50 calorías por Kelvin. Realizamos esta sumatoria y el resultado nos da que el cambio de entropía total para pasar 570 gramos de hielo que estaba a menos 10 grados Celsius a agua líquida a 47 grados Celsius es de 268.07 calorías por Kelvin.